Quiero compartir con ustedes la columna de opinión que escribí para el periódico El Espectador esta semana y que titulé El síndrome de la Caracas. La reciente sentencia de tutela proferida por la Corte Constitucional, por cierto en una votación bastante dividida de 5 magistrados contra 4, que le reconoce al exministro Andrés Felipe Arias el derecho a acceder a una segunda instancia o a una doble conformidad respecto de su fallo condenatorio a 17 años de prisión, es un verdadero atentado contra la seguridad jurídica y la propia institucionalidad. Las leyes de procedimiento vigentes en el momento en que el exministro Arias fue juzgado y condenado por la Corte Suprema de Justicia indicaban que por virtud del fuero constitucional que le asiste a los ministros, es decir, que le asistía a Arias, él tenía que ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia en única instancia, al igual que otros aforados como él habían sido juzgados en el pasado o otros aforados como él estaban siendo juzgados en el mismo momento en que la Corte tenía el caso de Arias. Arias fue condenado por la Corte Suprema a 17 años de prisión por 2 delitos: celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. Pero también fue sancionado por muchas entidades públicas, por todas las entidades públicas, organismos de control que podían condenarlo. En eso, el caso de Arias ciertamente parece ser único. Es difícil encontrar a alguien tan sancionado como Andrés Felipe Arias. Veamos, él fue sancionado disciplinariamente con destitución del cargo e inhabilidad por 16 años para el ejercicio de cargos públicos por faltas disciplinarias cometidas a título de dolo y que fueron sancionadas por el entonces procurador Alejandro Ordóñez, su copartidario y hoy embajador de Duque ante la OEA. Esta decisión incluso ya fue ratificada por el Consejo de Estado y esa es la razón por la cual Arias no puede ocupar cargos públicos hasta antes del año 2027. Arias también fue sancionado fiscalmente y condenado a restituir, óigase bien, más de 10.000 millones de pesos por el daño patrimonial causado al Estado colombiano por las conductas irregulares en la ejecución del programa Agroingreso Seguro, decisión esta que fue tomada por la entonces Contralora Sandra Morelli. Adicionalmente, también vale la pena recordar que fue la Fiscalía General de la Nación de Vivian Morales la que imputó cargos ante la Corte Suprema de Justicia al exministro Andrés Felipe Arias por los hechos de agroingreso seguro. Como podrán advertirlo, Andrés Felipe Arias no es ninguna mansa paloma. Dilapidó recursos públicos, permitió que a esos recursos públicos, que son los recursos de todos los colombianos, accedieran unas personas, unos empresarios, de forma irregular, de forma ilícita. Y por eso es que todas las autoridades lo han condenado. No es verdad que lo hayan condenado por uribista, ni más faltaba, lo condenaron fue por bandido. En Colombia todos sabemos cómo empiezan las cosas, pero no sabemos cómo terminan. Ya veremos a Arias pidiendo en otros procesos en los que fue condenado en única instancia, por ejemplo, en el proceso disciplinario ante la Procuraduría, que reitero, fue ratificado por el Consejo de Estado, pidiendo una doble conformidad bajo el argumento bastante peregrino y falaz, pero taquillero, de que en materia disciplinaria este principio de doble conformidad también debe aplicar por cuanto se trata, al igual que el derecho penal, del derecho sancionatorio estatal, cosa que es jurídicamente improcedente. Este tipo de decisiones desalientan la lucha del Estado colombiano contra la corrupción, contra la paropolítica, contra la narcopolítica,
lucha que hay que reconocer ha encarnado la propia Corte Suprema de Justicia. Ya veremos cómo esta segunda conformidad o la apelación de la sentencia será pedida, siguiendo el ejemplo de Arias, por otros delincuentes, como por ejemplo Iván Moreno Rojas, María del Pilar Hurtado, Miguelito de la Espriella, Alejandro Leons, Salvador Arana, Mario Uribe Escobar o Álvaro García Romero, todos condenados por la Corte Suprema de Justicia en única instancia. Hace unos años, en una entrevista radial, Félix de Bedú me dijo: en Colombia se sufre del síndrome de la Caracas. Y yo le respondí: ¿y eso qué es? Y él me dijo: es lo que ocurre en la avenida Caracas cuando un policía coge a un ladrón. Mientras el ladrón huye, la gente grita: cójanlo, cójanlo. Y apenas la policía lo coge, la gente grita: suéltenlo, suéltenlo. Por lo anterior, claramente acierta la Corte Suprema al decirle a la Corte Constitucional que sobre ella recae la responsabilidad de las insospechadas consecuencias que para el Estado colombiano, para el Estado de Derecho, trae esta decisión. No puede ser que después de que toda la sociedad gritó cójanlos, cójanlos, ahora terminemos enredados por cuenta y gracia, por obra y gracia del caso Arias, gritando suéltenlos, suéltenlos, en una manifestación del denominado síndrome de la Caracas, a lo que la Corte Suprema de Justicia no puede hacerle eco por el bien de la seguridad jurídica y de la institucionalidad, pero también por un deber ético, el deber ético de honrar la lucha de la Corte Suprema de Justicia contra la corrupción, la narcopolítica y la parapolítica en Colombia.